Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Estaba yo ayer con una empresa del sector TIC, con una empresa exitosa, factura ya por encima de 15 millones de euros, y la reunión con el consejero delegado tenía como objetivo para él entender si su empresa era atractiva para inversores. Fijaos que la primera pregunta que le hice es, bueno, él me hablaba del pasado, de cómo había crecido, de su EBITDA, y yo le dije, pero tú, ¿cuánto estás creciendo? Bueno, pues yo estoy creciendo un 6% anual, estamos contentos. Y yo le pregunté, ¿cuánto crece tu sector? ¿Cuánto crees que deberías crecer? Y a esa pregunta no me supo responder. Bueno, pues hoy tenemos un webinar en el que sobre todo vamos a hacernos muchas preguntas, porque como os ha dicho Juanjo, es un webinar en el que vamos a esbozar las principales herramientas para diseñar estrategias de scale-up, de crecimiento, que nos permitan luego en una serie de talleres presenciales profundizar en ellos y aplicarlo a vuestro propio caso. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es, oye, ¿crece mi empresa lo que debería? ¿Esto cómo debería ser? ¿Cómo defino ese éxito? Fijaos que además este webinar será un éxito, no si encontráis muchas respuestas o si yo os digo cómo hay que hacer las cosas. Será un éxito si os hacéis una serie de preguntas vinculadas a la capacidad de vuestra empresa para crecer y empezáis a pensar en cómo lograrlo. Ese va a ser el éxito de este webinar. Y como os ha dicho Juanjo, vamos a aprovechar para cualquier pregunta y absolutamente práctica que tengáis, la podéis plantear en el webinar. Es decir, muchas veces, bueno, ya no el caso de ayer, pero muchas veces me encuentro gente que me pregunta después de los eventos o en las mesas redondas o incluso, bueno, pues a veces hasta por LinkedIn. Cuestiones vinculadas al scaling up, al crecimiento de su empresa, de su modelo de negocio. Bueno, pues yo creo que esta es la ocasión y, por supuesto, estos 2 días que tenemos planteados para profundizar en el scaling up. Bueno, primero, ¿crece mi empresa lo que debería? ¿Cómo puede responder a esta pregunta? Y luego, lo segundo que vamos a abordar hoy es, oye, ¿y cómo lo hago? ¿Por qué esto es necesario? Si yo vivo cómodo, María Luisa, ¿por qué me tengo que complicar en pensar en una estrategia de scale up, de crecer? Y a este tercer apartado lo llamo yo el diseño del mapa del tesoro. Fíjate, porque está claro que la primera pregunta que me hago es, oye, ¿cómo debería yo crecer? ¿Dónde debería yo estar? Y otra pregunta sería, vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego hasta allí? Esto, señores, es el mapa del tesoro. Lo podemos llamar plan estratégico, lo podemos llamar de mil maneras, pero en el fondo es el mapa de mi tesoro, en el que yo defino dónde estoy, dónde voy y cuál es el mejor camino para lograrlo. Luego vamos a profundizar un poquito, porque tenemos poco tiempo, más que nada vamos a listarlas y ver algunos ejemplos de las principales estratégicas para crecer. Y luego vamos a ver cómo enmarcamos este crecimiento en el plan estratégico de nuestra compañía. Porque claro, este crecimiento se puede hacer de muchas maneras. De hecho, podemos crecer comprando empresas. De hecho, aunque nos parezca mentira, también las startups, las empresas de nueva creación, lo hacen así. Nosotros participamos en una, en MOPS, que uno de sus hitos significativos fue la compra de una startup, modelo de negocio similar y muy complementario, en otra zona geográfica. Una integración horizontal que me permite ganar volumen muy rápidamente. Muy bien, bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Nos vamos a hacer muchas preguntas sobre nuestro negocio. Bueno, veo aquí, Juanjo, que en esta transparencia no se ve bien. Esto quiere decir que Blackboard, o yo no la estoy viendo bien, esto quiere decir que a lo mejor Blackboard no lo ha cargado adecuadamente y voy a irme, disculparme, que me voy a ir a intentar cargarlo en otro, porque no sé qué ha ocurrido aquí. Sí, efectivamente. Esto
Esto lo voy a intentar, perdonadme un segundito, voy a intentar cargarlo en otro formato para que esto esté, esté correcto. Vale, pues entonces voy a cargar otro archivo aquí. Voy a cargarlo en un formato. Vale. Lo está cargando. Mientras lo carga, y ahora lo comparto con vosotros, que entiendo que se visualizará perfectamente, os quiero hablar de una empresa del sector de la ciberseguridad andaluza, que es Smart Protection. Smart Protection es una empresa que en 2019 facturaba 40.000 euros, perdón, en 2015 facturaba 40.000 euros y en 2019 va a acabar por encima del millón de euros. Esto, ¿cómo se consigue en 4 años? Logrando ser una compañía con un marcado acento andaluz de inicio a una compañía que opera a nivel global como con clientes que son grandes multinacionales. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Disculparme que voy a subirlo, voy a compartirlo ahora, a ver si lo carga ahora bien. Vale. Vale, ahora sí. Bien, ahí veis en la imagen, ahora se ve la imagen correctamente. Es una compañía que ha tenido que pasar para crecer por un proceso de inversión. Ha hecho 2 rondas de inversión, que veis ahí en la imagen. También ha utilizado herramientas a nivel europeo, como el H2020, para financiar ese crecimiento y, sobre todo, ha apostado desde el inicio con una perspectiva global. Lo importante aquí es que se han planteado desde el inicio ser globales, trabajar en un entorno global y se han dado una serie de objetivos de crecimiento muy ambiciosos, porque tener 40.000 euros en un año y al siguiente superar los 200.000 es un crecimiento de multiplicar por 5 veces, más de 5 veces. Una de las cosas que te obligan a crecer de esa manera muchas veces es el tener inversores dentro de tu organización. Esto es una de las cosas que otros tienen que ponerte objetivos y esos objetivos se cumplen, se tienen que cumplir. Esto es una obligación que no te permite estar en ese círculo de confort donde muchas veces nos instalamos. Pero tenemos también otro ejemplo de compañía en el entorno digital, que no sé si conocéis, que se llama Spotty Home. Spotty Home es una compañía, digamos, que opera en un sector y con un modelo de negocio complementario al de Airbnb. Esta compañía te ofrece el alquiler, esa intermediación en el alquiler, es un modelo de negocio de comisión, de intermediación, y lo hace en el largo plazo, frente a Airbnb, que lo hacía en el corto plazo. ¿Esto qué es lo que hizo? Bueno, pues que ellos plantearan esta diferenciación como una ventaja competitiva frente a lo que ya existía. Nacieron en 2014 y en 2018 tenéis esta noticia. Capta 34 millones a una valoración superior a los 200 en una ronda de financiación liderada por un Silicon Valley. Aquí vemos también un crecimiento muy significativo, un crecimiento es casi un unicornio en muy poco tiempo. Esto se puede producir si no tenemos una idea clara de dónde queremos llegar, difícilmente. Bueno, yo os había puesto aquí algunas slides, pero como Juanjo me ha presentado tan magníficamente, pues no voy a profundizar sobre ello. Quizá lo único que él no ha dicho y que creo que es importante para todos vosotros es que toda mi experiencia, soy ingeniero industrial y toda mi experiencia se ha centrado básicamente en el sector TIC, tanto en grandes corporaciones como pueden ser Siemens o Lucent Technologies, Alcatel, ONO, pero también desde el punto de vista de startups que crecen, como la primera de las que os hablaba en la sesión, que nacen nuevas y tienen que competir para crecer rápidamente y aprovechar esa ventaja competitiva que en los momentos iniciales nos da
la tecnología. Entonces, volviendo a mi pregunta clave, que me gustaría que ahora todos estuvierais pensando en ello y a lo mejor en el apartado de preguntas hay alguno que me dice, oye, pues Elsa, yo sé lo que crezco, lo que debería crecer y no lo estoy haciendo o sí lo estoy haciendo, ¿vale? Pero fijaos, lo que yo observo del panorama, os decía antes que muchas empresas, bueno, pues me piden ayuda, me piden consejo, incluso hasta como os comentaba por redes sociales. Yo lo que veo es que existe muchas empresas con tecnologías poderosas en este momento en el panorama andaluz. Pero existe un cierto desconocimiento sobre la capacidad de escalar de sus modelos de negocio, así como, oye, ¿cuánto es lo que debo crecer o cómo? ¿Vale? Entonces, aquí lo que me gustaría es que cuanto más podáis aplicarlo a vuestro caso práctico, y como os digo, os brindo a que en las preguntas me concretéis todo lo que deseéis, mucho, porque uno aprende escuchando, pero sobre todo aplicando lo que te han hecho, lo que te han hecho pensar, sobre lo que te han hecho reflexionar. Para uno será interesante una cosa y para otro será interesante otra cosa. Bueno, fijaos, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo crece el sector TIC? Y lo primero que os he puesto yo ahí es la evolución de la rentabilidad de un fondo en el que yo participo que invierte en empresas del sector TIC en el mundo. Fijaos que estamos ahí viendo 2015 hasta el año actual, fijaos que hasta en años muy malos, como fue el 2018, ha tenido un crecimiento positivo, por supuesto, muchísimo mejor que otros tipos de inversión. Fijaos que aquí no estoy viendo el mercado, estoy viendo cómo ven el sector los inversores, que es algo muy relevante, porque esto es lo que te va a permitir a ti crecer de forma importante o financiar tu crecimiento. Desde ese punto de vista, hoy estamos observando crecimientos muy significativos del sector. Por lo tanto, yo diría que tenemos que ser ambiciosos si estamos en este sector en cuanto a nuestro crecimiento. Está claro que hay diferencias y en el gráfico que os pongo abajo que es documentación de AMTIC, aquí tenemos los datos del sector en España en cuanto a crecimiento y ya divididos por hardware, software, servicios, ¿no? Entonces vemos que servicios crece sobre todo, es decir, es donde tenemos porcentajes más altos, sobre todo en esta última etapa, por encima del 8%, y el software también crece más y el hardware crece menos. Bueno, aquí tenemos una orientación. Desde luego, si estamos en cada uno de estos subsectores, ya sabemos si vamos a crecer más o menos del sector y cómo nos posicionamos. Si crecemos menos que nuestro sector, ¿nos debemos preocupar? Sí, nos debemos preocupar. Aunque la primera pregunta que nos que hacer es también personal, es una reflexión previa. A la hora de definir cuál es nuestra estrategia de scale-up, lo primero que tengo que pensar es, oye, tengo ambición de crecimiento. Porque claro, esto es una decisión personal. Es una decisión personal el querer hacer crecer tu empresa. Es una decisión a tomar. Y por supuesto está muy basada también en el liderazgo de un equipo directivo que quiera hacerlo crecer, que quiera apostar por ello. Y un compromiso de todo un equipo, de vestir la camiseta e ir a por ello. Aunque yo esté cómodo y diga, bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida? El no crecimiento es un riesgo, como he dicho al principio. Si crezco menos que el mercado, está claro que estoy perdiendo cuota de mercado. Y esto es un riesgo a asumir, que debo tener en cuenta. Eso sin duda. Luego, fijaos, otra reflexión que tengo que hacer es el coste del crecimiento. A mí me parece muy sintomático, el otro día también estaba con una empresa y me decía, no, son unas proyecciones conservadoras, porque tengo ahí a mi directora financiera limitándome. Y yo digo, bueno, pero es que esto no es una cuestión de uno frente al otro, sino de dónde vemos a la compañía. Tu director financiero, tu directora financiera tiene que estar integrado en el equipo y lo que tienes que dar respuestas a cómo financiarte mejor. He visto operaciones de grandes compañías facturando
en el entorno de los 100 millones de euros que han tenido una tensión de tesorería por una mala gestión del crecimiento desde el punto de vista financiero. Pero cuidado, es que esto no es un capítulo aparte. Es que en el crecimiento hay que pensar en que esto hay que financiarlo. Que normalmente que puede tener un coste, ya sea pues un coste económico directamente imputable a tu cuenta de resultados o una pérdida de participación o una dilución por parte de un equipo fundador porque entre capital en la compañía. Y luego, fijaos, hay otra reflexión previa vinculada a la ventaja competitiva. Si yo soy muy bueno ahora, si tenéis tecnología que yo creo especial y buena, esta es una oportunidad ahora. Puede que no lo sea dentro de un año. Entonces, este intangible a valorar para mí es crítico. Entonces, cuando no tomamos la decisión de crecer en el momento de que tenemos el mejor equipo para hacerlo, y digo equipo en todo, las personas, la tecnología, la situación del mercado, la financiación, bueno, pues estamos perdiendo esa oportunidad. Entonces, todo reflexionar sobre esto y ver cuál es vuestra posición personal sobre cada uno de ellos. Bueno, fijaos, ahora mismo, y de hecho me ocurre a veces, incluso con grandes empresas, no penséis que esto, lo digo por si alguno de vosotros está ahora pensando, o pues yo no sé exactamente cuánto crezco, debo estar haciéndolo muy mal. Bueno, no creas que lo estás haciendo peor que el resto, porque yo muchas veces lo pregunto, empresa, ya digo, en una posición bastante significativa, y a lo mejor no me saben contestar, no me saben contestar. No me pueden decir crezco tanto o más que mi sector. Es decir, que esto, aunque es importante, poca gente lo hace. ¿Y qué es lo que ocurre si no soy capaz de pensar en estas cosas? Bueno, pues que me pueden pasar cosas como las que han pasado con grandes compañías y que aquí en la imagen podéis ver. A mí hay un caso que me parece absolutamente entrañable, que es el caso de BlackBerry, una startup canadiense que es capaz de escalar una auténtica brutalidad en muy poco tiempo, de ser muy disruptiva, con un producto que traía una tecnología 100% novedosa, pero cómo esta ventaja competitiva fue corta en el tiempo e hizo que una compañía que llegó a valer muchísimo, pues perdiera de una forma muy importante su posicionamiento competitivo en el mercado y bueno, y fuera residual en el escenario a muy corto plazo. Bueno, ¿qué os voy a decir de Kodak? Es decir, no tenía Kodak capacidad para desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías, para seguir siendo un líder en su mercado. Claro que sí, y de hecho en su bancarrota muchos de activos que se vendieron a un precio significativo fueron sus patentes, que compraron grandes empresas que se abalanzaron sobre un sector que en ese momento no estaban ellos básicamente de una forma muy mayoritaria y que empezó a ser invadido. Pero claro, estaban en su círculo de confort, como os decía, el muy peligroso círculo de confort, y ahí teníamos pues un presidente que en determinado momento hizo una declaración pública pues diciendo que la fotografía digital sería como mucho el 10% del mercado, ¿no? Pues esto es lo que pasa cuando no somos capaces de mirar hacia el futuro y solamente estamos pensando en el presente. Fijaos, volviendo a mi reunión de ayer, que me ha resultado de inspiración para este webinar, me dieron mucho más datos del pasado que del futuro, fijaos, cuando el pasado ya está escrito. Nos sirve, por supuesto, para determinar cómo hacerlo, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es en el futuro. Y bueno, que contaros de Nokia, que fue el gran gigante de las telecomunicaciones y cómo acabó siendo absorbido por una empresa que venía del mundo de los ordenadores. Bien, entonces, el crecimiento no es una opción. Vamos, es una opción, pero los riesgos que asumes, si no te planteas cómo crecer, son altos, son graves. Por eso yo recomiendo a todos que penséis en vuestro mapa del tesoro. Antes os decía que quizá hay gente que le tiene alergia a los mapas estratégicos, porque
que son, bueno, pues 50 folios, 100 folios, y que son pues algo difícilmente redactable o algo antipático o algo que tengo que dedicar mucha teoría y poca práctica. Por eso yo quería cambiaros el nombre en esta primera entrada y hablar del mapa del tesoro. El mapa del tesoro es algo tan simple, y lo podemos visualizar. Es en el que yo digo dónde estoy, dónde voy a llegar y cuál es el mejor camino para hacerlo. Esto es al final lo que buscamos en la definición de nuestra estrategia, Bueno, y fijaos, lo primero, cuando decíamos, vale, ¿dónde quiero llegar? En esos objetivos tengo que tener una serie de cosas en cuenta, ¿vale? Tengo que poder medir. Y a veces hay gente que me dice, no, yo quiero tener una cuota de mercado del 12%. ¿Vale? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuántos clientes son? ¿Esto cuánta facturación por cliente es? Tengo que poder reducir todos estos objetivos a números. Luego, claro, tengo que manejar objetivos apropiados para lo que estamos buscando. Si estamos hablando de crecimiento, como es este webinar, pues un objetivo vinculando, bueno, pues fíjate, tengo un objetivo de que los empleados pasen en la oficina de media 10 horas al día o 4 horas al día, me da igual, pero realmente no es un objetivo importante para que la empresa crezca más o menos. Esa es la realidad del mundo en el que estamos, en el que la productividad de las personas, pues francamente, no tiene tanto que ver con su ubicación en un sitio determinado a unas horas determinadas, ¿vale? Luego tienen que ser realizables y eso se ve muy fácilmente. Hay un filtro clarísimo. O sea, alguien que te dice, no, pues yo dentro de 2 años voy a facturar 10 millones de euros. Digo, estupendo, ¿vale? Estos 10 millones de euros, ¿de dónde salen? Bueno, son 10 millones de euros. Vale, pues entonces no me lo creo. Ahora, si me dices que esos 10 millones de euros van a salir de 10 clientes, que con cada uno vas a facturar 1 millón, que tienes una facturación recurrente con ellos ya y tienes un 95% asegurado o un 60% asegurado, que además tus comerciales lleguen a hacer un upselling determinado. Si me lo concretas, sí soy capaz de entenderlo como realizable, ¿vale? Tengo que ser capaz de dar una ubicación temporal. Esto es fundamental. Y luego tengo que ser concreto, ¿vale? Es muy importante que seamos capaces de concretar estos objetivos. Si no, no sé dónde voy. Si no, no sé dónde está el tesoro. Si yo defino mi situación dentro de 2, 3, 4 años sin ser capaz de concretarla, no podré encontrar esa ubicación en mi mapa del tesoro. Fijaos, me gusta pensar en la definición de objetivos, que al final es decir, oye, yo estoy aquí, pues cuál es mi situación deseada en el futuro, que me obliga a tomar decisiones para llegar hasta allí, porque las cosas pasan por casualidad, con los 2 ejemplos que os he puesto al principio y muchísimos más que hay, nos damos cuenta de que las cosas no pasan por casualidad, pasan porque ha habido un plan. Entonces, fijaos, yo veo que las compañías tenemos 3 opciones para situarnos, ¿no? Lo primero es decir, bueno, pues yo voy andando y realmente pues no tengo muy claro lo que pasa. Este sería, por ejemplo, el caso que hemos visto, ¿no? El Kodak, ese que, oye, es que no me doy cuenta de lo que está pasando con la irrupción del mundo digital, ¿no? Por eso, fijaos que antes os decía que hay que quitarse aquí todos los complejos porque vemos que hay grandes compañías que han cometido errores garrafales y compañías muy pequeñas que están haciéndolo estupendo. Luego, fijaos, hay otro tipo de compañías que observan lo que sucede. Esto es importante, eso está bien, ¿vale? Esas son compañías que analizan muy bien el pasado y gestionan bien el presente. Esto es un paso importante. Pero, fijaos, hay un tercero que es fundamental, es hacer que las cosas ocurran como yo quiero que ocurran, ¿vale? Y eso solamente lo podemos hacer si tenemos ese mapa del tesoro. Hay una serie de reflexiones que en el diseño de nuestro mapa del tesoro nos vamos a hacer. Lo primero es que queremos. Yo decía antes que tiene una gran parte
de decisión personal. Hay una parte en la que yo voy a decir, bueno, quiero crecer. Quiero hacerlo, además, teniendo en cuenta este volumen de crecimiento, quiero hacerlo más que mi sector, quiero hacerlo de esta manera. Entonces, en este momento entramos en un cierto análisis. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, oye, ¿qué barreras puedo tener? ¿Qué nos van a permitir hacer? También, ¿qué es lo que puedo hacer con los recursos que tengo o los que puedo encontrar? Y la siguiente pregunta es, oye, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos a todos los niveles? No solamente a una facturación, sino también de clientes y la calidad de nuestros clientes, de la recurrencia de nuestra facturación. Luego pasaríamos a nuestra siguiente fase, que está vinculada a la planificación. Y ahí es cuando decimos, oye, vale, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Vale? Y ahí planteamos las necesidades, lo que necesitaríamos desde el punto de vista amplio, es decir, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, etcétera. ¿Es viable que yo quiera llegar hasta ese punto donde está mi tesoro? Esa es la pregunta que tenemos. Y yo os recomiendo siempre que visualicéis el roadmap, es decir, que os pongáis los años y que no solamente me habléis, como en este ejemplo que os he puesto en esta slide, de cómo voy creciendo en facturación, sino, oye, este crecimiento en facturación, ¿de dónde sale? ¿Cuál es mi roadmap? Mi roadmap tiene que incluir, oye, cómo va evolucionando mi producto, mi tecnología, mi servicio, para sustentar este crecimiento. Luego veremos qué tipos de cosas puedo hacer para hacer. El ámbito geográfico, estoy operando solo en una zona, empiezo a operar en todo el mundo. Y luego una cosa muy importante que veis también, por ejemplo, en este ejemplo de visualización del roadmap que supone nuestro Scaling Up, oye, ¿qué porcentaje de la facturación de cada año la tengo ya asegurada con esa cierta recurrencia de mis clientes actuales? Hay alguien que me puede decir en este momento, bueno, María Luisa, pero es que mi negocio no tiene una recurrencia per se. Y bueno, no pasa nada. Por ejemplo, puedes no tener recurrencia per se, pero seguro que tienes clientes que son leales y aunque te compren por proyecto, te van comprando primero un proyecto, luego proyecto, otro proyecto, frente a otro tipo de modelos de negocio que dice, bueno, es que a mí me pagan, esto es un mantenimiento, me pagan todos los meses, o esto es una suscripción, me pagan todos los meses, ¿vale? O esto es un servicio en la nube, ¿vale? Muy importante que visualicemos este roadmap y lo aterricemos en concretarlo. Luego, fijaos, vamos a ver cuáles son las principales estrategias de crecimiento. Yo estoy aquí en pequeñito y estoy con mi producto, mi tecnología actual y mi mercado actual. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Como os muestra ahí el gráfico. Bueno, pues una de las cosas que puedo hacer es generar productos nuevos basados en esa tecnología que aporten a mis clientes actuales, es decir, estoy dentro del mismo mercado, pues una mejor experiencia de cliente, ¿vale? Esta es una diversificación en producto, desarrollo en nuevos productos que me permiten normalmente subir mi ARPU, mi ingreso medio por cliente, y captar probablemente nuevos clientes que antes no hubiera tenido. Ese es un primer eje de crecimiento, ¿vale? Segundo eje de crecimiento estaría vinculado a lo que es la atracción de nuevos mercados, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, pues de atraer mercados en los que no estoy, por ejemplo, puede ser a nivel geográfico o no. Por ejemplo, pues las consultoras que han desarrollado, o existen muchas empresas que han desarrollado un software para determinado sector, bueno, pues un sector construcción. Y entonces, este software que está diseñado para el sector construcción, pues con un paquetizado algo distinto, lo puedo utilizar a lo mejor
para otros sectores. Bueno, pues esto es también una forma de crecer en mercado. También puedo hacerlo, como os decía antes, con una visión global del mundo. Tenemos, por ejemplo, incluso empresas de nueva creación, startups, que han conseguido un gran cliente, y ahora estoy pensando en EPC Tracker, que es una empresa de Jerez, es una empresa bueno, pues pequeña, pero que consigue la atención de una gran constructora, y eso permite que estén en toda Sudamérica. Entonces, muchas veces nos apalancamos en un gran cliente y crecemos con él. Esto también es una forma de crecer, porque no pasa sola, no es que de repente ese cliente, aquí hay decisiones que tomar por tu parte, no lo hace todo tu cliente, te va a ayudar, te puede ayudar, también es bueno para él, pero lo tienes que planificar tú. Y luego, si hablamos ya de diversificación absoluta, lo podemos hacer en temas vinculados a mi modelo de negocio, que sería una diversificación relacionada o no relacionada, y creamos conglomerados. Yo no sé si sabéis que Samsung es una compañía que empezó en el sector de la exportación de frutas. Fijaos, algo tan diferente a lo que es conocida hoy en día. Y es un gran conglomerado con muchos tipos de negocios que muchos de ellos pues no tienen nada que ver. Y la diversificación relacionada se puede buscar en integraciones verticales, hacia adelante, hacia atrás. Esto que una integración hacia adelante, que sería capto algo que no estoy haciendo acercándome al cliente. Por ejemplo, fue lo que hizo Apple cuando empezó a crear sus tiendas. Dice, todas las empresas de ordenadores en ese momento pues distribuían a través de grandes mayoristas, cadenas, etcétera, a través de tiendas de otros. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Vamos a tener nuestras propias tiendas porque tenemos que conocer directamente la experiencia de cliente. Entonces, están integrando una parte de la cadena de valor, la están integrando en su compañía. ¿Vale? Y para ellos fue un movimiento tremendamente estratégico. También puedes integrar algo que hagan hasta ese momento tus proveedores, y lo integras tú en tu modelo de negocio y creces. Obviamente esa facturación pasas a asumirla tú y te permite llegar probablemente de otra manera al cliente y, por supuesto, crecer tu facturación. Vale, y la integración horizontal es la que utilizamos, os hablaba de un ejemplo al principio, ¿no? Cuando compro una compañía del mismo sector y la integro. Esto normalmente son unas operaciones que nos permiten ganar cuota de mercado, tenemos economías de escala y nos permite crecer de forma importante también. Vale, fijaos, aquí en este ámbito me gustaría reflexionar sobre el caso Google versus Yahoo. Si recordáis, ambos empezaron siendo buscadores, pero fijaos qué estrategias de crecimiento tan completas, casi en todas las direcciones hemos visto en el caso de Google, es decir, ha generado nuevos productos con la tecnología existente, ha generado por ejemplo, pues el caso del propio Android para el mismo perfil de clientes, ha generado nuevos productos para nuevos mercados, el caso del coche de Google, y por ejemplo compró Nest, que es una compañía de termostatos inteligentes que no tenía que ver sector domótica, pero que sí les parecía interesante desde el punto de vista de crear una gran empresa que funcionaría en el ámbito digital. Fijaos que esta integración que antes hablábamos en la cadena de valor, integración vertical sus proveedores, es el mismo caso de Netflix, que inicialmente solamente hacía streaming, hacía distribución, y que en determinado momento dice, voy a hacer producción también. Una cosa que antes hacían mis proveedores, que yo integraba en mi plataforma, ahora la voy a hacer yo también. ¿Por qué? Bueno, obviamente eso le ayuda a
facturar más y ganar rentabilidades. Muy bien, bueno, pues como veis hay muchísimas opciones y una reflexión vinculada a ellas está en valorar cuál es mi posicionamiento relativo frente a la tendencia de mercado. Entonces, si estoy en un entorno donde mi posicionamiento es muy bueno y tengo un mercado con tendencia de crecimiento alta, bueno, pues aquí merece la pena que invierta para crecer. Si por el contrario resulta que el mercado está creciendo y veo que mi posicionamiento relativo está empeorando, esto hay que analizar. Tengo probablemente cosas que resolver en este ámbito. Si el mercado no está creciendo, sino que está muy estable, pero yo tengo un buen posicionamiento, bueno, pues ordeñamos, sacamos todo el beneficio, invertimos efectivamente en otros entornos, como hemos visto antes, ya sea productos, mercados o nuevas compañías para crecer. Y por supuesto desinvertimos en el ámbito en el cual tenemos un posicionamiento relativo bajo con una tendencia de crecimiento bajo. Fijaos, os invito a todos, además, que a la hora de diseñar nuevas estrategias de crecimiento tengáis en cuenta cuál es vuestro Customer Journey, cuál es el viaje del cliente con vosotros dentro de vuestra compañía, para experimentar, ya no solamente valorar vuestros canales, sino experimentar nuevos canales. Y en este Customer Journey, el viaje del cliente, tenemos que definir 5 fases distintas. Tenemos una fase de información, cómo conoce el cliente que existo, y en esta fase de información podemos utilizar canales diferentes a los de compra. Por eso es muy importante tener claro qué canal juega un mejor papel en cada momento. Entonces, fase de información, fase de evaluación de la propuesta de valor, fase de compra, es decir, a través de qué canales me compra, fases de entrega, cómo entrego y fase de postventa. ¿Vale? Os decía antes que para mí hoy en día el concepto de Born Global, de ser globales desde el nacimiento, es un concepto que debemos interiorizar. Esto no quiere decir que en el minuto cero, cuando tengo recursos limitados, ponga una tienda en todos los países del mundo. No. Pero sí que mi propuesta de valor, que mi ventaja competitiva, que eso en lo que yo soy diferente, lo tengo que ver desde una perspectiva global. Tengo que asegurarme de que soy diferente en todo el mundo, en qué países tengo mejores ventajas competitivas y diseñar un crecimiento. Porque el resto de empresas que pueden estar haciendo lo mismo también van a trabajar en un ámbito global. El crecimiento global, fijaos, se puede hacer desde el ámbito de clientes que tengo que operen a nivel global y hacerlo con ellos, o se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología. Yo he estado en casos de startups, los he vivido yo personalmente, en los cuales, bueno, pues los primeros contactos han estado vinculados a videoconferencias. La gente está muy interesada por conocer tecnologías que le mejoren la vida, que mejoren sus negocios. Entonces, en este sentido, nunca tengáis miedo a avanzar, a entrar. Es verdad que después, para crecer y para profundizar, necesitamos ir, primero visitar y luego ya generar nuestras oficinas o nuestras alianzas, partners, que es otra manera de crecer en diferentes zonas geográficas. Muy bien, bueno, y no puedo dejar de mencionar, he hablado antes de la diversificación, el crecimiento en producto, de la innovación. Esto es algo en lo cual no podemos dejar de pensar. Os hablaba antes del caso de por qué es diferente Google de Yahoo, porque ha tenido una trayectoria totalmente distinta. Fijaos casos vinculados, por ejemplo, al coche eléctrico que surge de un fabricante vinculado a las baterías, ¿no? Entonces, bueno, al final uno tiene que estar viendo lo que está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias más importantes, cuáles son las tecnologías y cómo puedo aplicarlas a mi negocio. Porque, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? Lo que está ocurriendo en el mundo es que pues tenemos compañías que en muy poco tiempo, os hablaba antes de Airbnb, un modelo de negocio digital que
que en 10 años pues consiguió superar la facturación de Hilton en 100 años. Esto, fijaos, no pasa solamente, me podéis decir, bueno, pues esto sobre todo pasa en Estados Unidos, en otros entornos, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. Os he hablado de casos que se han desarrollado en Andalucía y en España. Esto lo está viendo también el mundo financiero. Es decir, que ahora mismo, para crecer, no solamente tengo que pensar en mi capacidad de generación de tesorería para financiar el crecimiento en los bancos, sino también en que existe mucho dinero para financiar el crecimiento de empresas diferentes, innovadoras, con ventaja competitiva, y que vuestro sector, el sector TIC, es el mayor objetivo de este sector, el capital semilla. Y que ahora mismo el 74% de todo el dinero que entra en España está para este sector es de origen internacional. Es decir, que existe una gran atracción por lo que estamos haciendo aquí en este país. Es decir, que a la hora de diseñar mis estrategias de crecimiento no puedo dejar la parte financiera al lado, tengo que pensar que puedo financiar este crecimiento con opciones distintas, como por ejemplo aplicaciones de capital, que además hay gente que me dice, bueno, pero es que pierdo un cierto control. Digo, bueno, pero también estás ganando, te estás enriqueciendo. Fijaos que esos crecimientos tan altos que hemos visto al principio del webinar probablemente no hubieran sido posibles sin esos objetivos ambiciosos que hacen que tiren de ti muchas veces la participación de inversores externos. Y luego las adquisiciones. Os he hablado del caso de una startup que ha comprado otra que en otra zona geográfica hace algo similar y eso le permite tener una dimensión mucho más competitiva. Y poder llegar a clientes a los que no llegaba antes. Y las fusiones que también son una gran herramienta. Os decía antes, sobre todo cuando hablábamos del entorno global, que el papel de las alianzas es un papel crítico también para crecer. Hay muchas compañías que tengan, por ejemplo, pues algo vinculado, es más sencillo, pero por ejemplo, hardware o que tengan servicios en los cuales aliarse es necesario para un crecimiento, por ejemplo, global. Pero muchas veces también es importante porque buscamos complementar nuestra propuesta de valor para tener mayor acceso a un mercado. Tenemos que entender muy bien quiénes pueden ser nuestros aliados, y aquí me estoy acordando de una startup de Jaén que también está ya en muy poco tiempo facturando 1 millón de euros, que desarrolló una alianza muy importante con un fabricante, con Valeo, que le permitió llegar a sus clientes, ¿no? Y otra pregunta interesante para hacer es, oye, esta tecnología, esto que yo hago tan fantásticamente bien, ¿en qué otros sectores puedo aplicarla? Porque aunque yo esté ahora haciéndolo muy bien en este sector, y aquí os he puesto un ejemplo, el ejemplo con el que empezaba de ciberseguridad, el de Smart Protection, ellos empezaron con el sector audiovisual, pero luego abrieron a muchísimos sectores que podrían tener problemas similares y que ya estaban empezando a sensibilizarse con la misma tecnología. Es decir, pensemos no solamente en un sector, sino dónde puedo, con pocos cambios, utilizar la misma tecnología para crecer. Y fijaos que, llamémoslo como lo queramos llamar, plan estratégico o mapa del tesoro, que a mí me gusta más novelero, al final el crecimiento lo tengo que enmarcar en el plan. ¿Vale? Tengo que ser capaces de determinar esos objetivos de los que hablábamos, tengo que ser capaz de decir cómo lo voy a hacer, ese diseño de esa estrategia, y tengo que ejecutar. Una cosa fundamental es medir, y ahí es precisamente por eso, por lo que hablamos siempre de esa realimentación. Nadie se cree que en el 4.º año estés ejecutando lo mismo que diseñaste hace 4 años. Obviamente lo vas modificando, tuneando, realimentando, pero sí sabes dónde quieres llegar. Es muy difícil llegar a la cima de la montaña
si no sabes, si ni siquiera has pensado en él, en dónde puede estar, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso estratégico es muy importante en las compañías y pensar que el proceso estratégico se basa mucho más en el futuro que en el presente. ¿Cómo es ese proceso estratégico? Pues os decía antes en preguntas y ahora lo traduzco a la más plan estratégico, bueno, pues que tiene que contemplar esa fase de análisis, un análisis externo, interno y nuestra síntesis, y luego tiene que ser ese planteamiento de los objetivos estratégicos, ese plan de actuación y ese de implantación. Vale, vale, me está reconectando. Bueno, creo que me podéis escuchar ahora, ¿verdad? Tengo que volver a compartir el documento, ¿vale? Entonces voy a empezar muy rápidamente. A ver. Y voy a volver. Bien, estaba diciéndoos que me daba miedo hablaros de plan estratégico porque normalmente bueno, pues nos imaginamos un poco el histórico de esa gran documentación muy académica, ¿no? Bueno, esto no es así. La formulación estratégica, y esta es la slide que ahora debéis estar viendo, realmente son cosas muy sencillas. Esto va mucho más de tomar decisiones que de redactar con muchas palabras. Es decir, tener claro el modelo de negocio, tener claro nuestro entorno, nuestra competencia, tener claro nuestra situación actual, lo que es relevante, lo que ya está claro, mis métricas, y luego empezar a diseñar planes de cómo lo voy a hacer, de cómo voy a llegar. El marketing y comercial, operaciones y la parte vinculada a las inversiones y el plan financiero. Es importante, y lo incluyo, el equipo y la organización, porque fijaos, en el crecimiento normalmente los equipos y las organizaciones tienen que ajustarse. Es difícil que crezcamos, muchas veces hasta manteniendo el mismo consejero delegado, el mismo CEO o el mismo director general. Entonces, estas son cuestiones que tengo que poder abordar. Fijaos, aquí os he añadido un flujograma vinculado a cómo plantear el proceso, que realmente tiene dos ejes, y esto es lo que me importaba transmitiros aquí. Tiene el eje oye, la organización del proceso estratégico, la parte de análisis, la definición de objetivos, la formulación de la estrategia, la elaboración del plan y la implementación. Pero tiene el control, es decir, de esto no nos sirve nada. Yo a veces tengo que hacer una reflexión estratégica, por ejemplo, con mandos intermedios de una empresa. Y les pregunto, bueno, ¿tenéis plan estratégico? No me saben contestar. No sabe, estoy hablando de grandes empresas. Aquí decir nombres, pero no me saben contestar si tienen o no tienen plan estratégico, ¿no? A veces es el comité de dirección, ellos sí saben si tienen plan estratégico o no, pero normalmente donde existe un fallo es en el control estratégico. Nos estamos midiendo para ver dónde estamos o si tenemos que realimentar alguna cuestión, ¿no? Esa es la otra duda. Entonces, fijaos, aquí en claves del éxito planteo dos cosas, ¿no? Lo primero, oye, mídete y compárate. Lógicamente, si no nos medimos, es imposible que nos podamos comparar. Pero si nos medimos solo
y nos quedamos entusiasmados con los que somos y no somos capaces de vernos en relación a nuestro sector, por ejemplo, nos hemos quedado a la mitad. Luego, sea ambicioso, define tú dónde quieres colocar tu ambición, más, menos, es tu decisión, pero plantéate objetivos, decide dónde vas a estar, que no lo decidan las olas o los vaivenes de la vida. Diseña el camino, diseña ese camino de crecimiento, obviamente eligiendo las estrategias de crecimiento que para ti sean las más adecuadas. Y luego hace un seguimiento, evalúa lo que funciona y lo que no funciona, para poder modificar el camino, para poder cavar túneles si son necesarios, o construir puentes si esa es la solución. Y mantén siempre una estrategia de valor de la compañía. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿cuánto vale tu compañía? Y no lo saben. Entonces, saben decir cuánto facturan, pero no saben decir cuánto valdrían. Yo creo que esta es una pregunta también muy interesante para hacerse cuando uno está pensando en abordar un proceso del scale-up. ¿Por qué? Porque lo que valgas va a suponer tu capacidad también de generar fondos para ese crecimiento. Y fijaos, me gustaría finalizar, que hemos ido pues, muy rápido viendo pues, muy rápidamente cada una de las estrategias, cómo hacerlo y un ejemplo muy breve en una foto de lo que puede ser ese diseño del crecimiento, ¿no? Con tipologías de productos, con cómo va creciendo coste de adquisición de clientes, con cómo van creciendo mis ingresos por cliente, con qué canales voy a crecer, si son los mismos que antes o si voy añadiendo nuevos canales, porque si no lo materializo, si no lo concreto, es muy difícil, primero, que se haga realidad y también que sea creíble para la otra parte, ¿no? Para poder financiar de una manera o de otra nuestro crecimiento. Fijaos que no es el único camino, también tengo que decir que hay muchas empresas que lo han hecho solas, que lo han financiado en base a tesorería o fondos europeos. Conozco empresas muy interesantes con tecnologías muy novedosas y aquí en Sevilla, por ejemplo, me acuerdo de Galgus, que ha conseguido crecer pues con sus propios recursos, financiando su crecimiento y con fondos europeos. Es decir, no es imprescindible. Solo que haceros la pregunta, si además hubiera tenido inversión, ¿podría estar en el doble de facturación o en 5 veces la facturación que tengo ahora, ¿no? Así que me gustaría finalizar y doy aquí paso a Juan para que él coordine toda la parte de preguntas. Me gustaría finalizar pidiéndoos que os hagáis esa pregunta. ¿Dónde podría estar yo en 2-3 años? ¿Cuánto debería yo crecer? ¿Cómo podría hacerlo? Y bueno, que sepáis, como os ha dicho Juanjo, que vamos a profundizar en cada caso, analizando cada estrategia en el resto de sesiones especiales. Cedo el... Bueno, María Luisa, parece que te hemos perdido. Os acabo de poner por chat si tenéis alguna pregunta para que podamos trasladar a María Luisa con respecto a la temática del crecimiento que acabamos de tratar en el webinar. A ver si... A ver, creo que alguien estaba escribiendo algo. ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues yo sí que tendría una pregunta. Ah, bien. No, Sonia, te respondo yo a esa pregunta. El curso es presencial, pero tiene 2 sesiones. Es decir, una sesión será el día... Perdona que mire el papel, no quiero contestar memoria. Una sesión sería el día 2 de diciembre y la segunda sesión
la segunda sesión sería el día 10. El horario será, al ser mes de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 9 a 14, sería por la mañana. Presencial y en Sevilla. ¿Vale? Creo que Sonia está escribiendo, vamos a ver. Ah, el horario, pues nada. Os animo a que dentro del portal de formación podáis inscribiros en esos dos sesiones en las que profundizará María Luisa en varias de las estrategias que se pueden utilizar para crecer. Venga, ¿tenéis alguna cuestión? Bueno, pues si no, voy a preguntarte yo, María Luisa. Yo hay una cosa que me llama la atención y más dentro del sector TIC, ¿no? Porque sí, el seminario está disponible en diferido, más adelante lo veremos. ¿Puede una empresa del sector TIC crecer y no morir? Es decir, como si fuera, digamos, que sin crecer poder seguir viva, aunque digamos que casi con un electroencefalograma o unas pulsaciones un tanto lentas. ¿Podría ser, María Luisa? Y te cedo el micrófono. Bueno, fíjate, en el sector TIC, este es un sector donde los cambios se producen muy rápido porque está dominado por la tecnología que se actualiza de una forma muy rápida. Entonces, realmente no crecer yo creo que no es una opción. O sea, a veces el no hacerlo pues ya está implicando que estás perdiendo cuota de mercado. Hemos visto antes que es un sector en crecimiento, con lo cual es un riesgo muy alto. Es un riesgo muy alto. Lo más probable que termine ocurriendo es que nos encontremos pues perdiendo cuota de mercado y al final pues con un negocio en el que a lo mejor nuestra posición relativa disminuye y al final extraigo todo el valor y bueno, y esa parte pues a lo mejor la termino vendiendo. O sea, grandes compañías han hecho esto. El Alcatel-Lucent vendió un negocio de servicio vinculado al mundo de los ordenadores, lo vendió por cierto a una empresa sevillana que hacía lo mismo. Pues ¿por qué? Porque, bueno, porque realmente ellos con esa empresa no estaban creciendo, no estaban conviviendo. Con lo cual, pues el paso inteligente es, oye, pues vamos a concentrarnos en otro tipo de actividades donde sí podemos tener una posición competitiva. Vamos, que no es una opción. A ver si os animáis a hacer alguna pregunta. Si no, bueno, pues si no voy a seguir preguntándote yo, porque a mí me han surgido muchas dudas después del webinario, ¿no? Me gustaría ver un poco desde el punto de vista de empresa, cómo me afectaría el mundo global, eso que tú has nombrado muy acertadamente, ¿no? La Born Global, las empresas que ya nacen globalizadas e internacionalizadas desde el principio. ¿Cómo me afectaría a mí el mundo global a mi capacidad de crecer como empresa? ¿Cómo me afecta, María Luisa? Bueno, pues yo creo que es maravilloso este mundo global que tenemos. Primero porque si tú tienes una ventaja competitiva en este momento, pues es bastante fácil que puedas llegar con ella a todo el mundo. Normalmente miramos este mundo global a veces a la defensiva, diciendo, bueno, es que me pueden venir a vender aquí al lado. Digo, sí, pero tú también puedes vender en el otro lado del planeta. Y si tú eres capaz realmente demostrar que tu propuesta de valor es diferente, es especial, pues vete a por ello. Ahora es mucho más fácil gracias a este concepto de mundo global, o sea, las redes sociales, el acceso a la información, incluso el acceso a los canales comerciales, el acceso a desarrollar partnerships, pues es muchísimo más amplio que en otro momento. Antes, tener una estrategia de venta hace 30 años en Estados Unidos nos costaba 10 veces lo que nos cuesta ahora, ¿no? Bueno, os animo a todos lo que os he dicho antes, porque yo veo que luego en la práctica muchos me preguntáis sobre vuestro caso. Oye, mi caso tal. Entonces, bueno, pues contarme vuestros casos y concretamos sobre vuestros casos. Sonia te ha escrito una pregunta en el chat
Dice, me siento identificada con no saber cuánto cuesta mi compañía. ¿Qué criterios se utilizan para saberlo? Muy bien. Bueno, fíjate, una compañía, bueno, gracias Sonia, porque esto quiere decir que esa pregunta que he puesto la has conocido y has reflexionado sobre ella. Mira, las compañías se valoran mirando una parte hacia atrás, es decir, hay una valoración patrimonial de lo que tiene esa compañía, mirando hacia el presente, es decir, una valoración de su cuenta de resultados, que esto se suele hacer pues con múltiplos de EBITDA o múltiplos de facturación, de ingresos, y una valoración hacia el futuro, es decir, qué capacidad de generación de flujo de caja tiene en el futuro. Y ahí, lógicamente, se tienen cosas en cuenta como el equipo, como el sector en el que estoy, como esa capacidad tecnológica que puedo tener para. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que tú vas a tener es una ventana con estos datos, una ventana de valoración que tú vas a poder defender. Entonces, lo importante para ti es que tú sientas que esa valoración va creciendo, porque si tú formas parte de tu compañía o eres dueña de tu compañía, seguramente te va a gustar que estés en una que crezca, en una compañía, ya por supuesto si eres dueña de ella, pero vamos, también si eres una persona que está en ese equipo que han prometido porque esa compañía sigue jugando un papel en el sector, ¿no? Bueno, veo que Elena me ha hecho una pregunta. Elena me está preguntando, dice, oye, vale, es verdad, puedo crecer, hay mercado, pero para ello es necesario que el equipo TIC crezca de la misma forma. Y a día de hoy hay escasez de talento o mucha rotación en puestos que requieren un periodo de adaptación. Esto es cierto, ¿vale? Entonces, claro, aquí también hay que pensar en cómo me posiciono en relación al resto de empresas del sector. Que tengas claro que puedes crecer y que el mercado te da juego para crecer y por lo tanto que tienes productos y servicios preparados para competir. Fijaos, si el problema está vinculado a los recursos, tenemos la mitad del trabajo hecho. Es muy buenas noticias para Elena. Piensa en qué ofreces tú que es mejor, más interesante que el resto de compañías. Yo, por ejemplo, fui socia de una empresa que ya la vendimos a Vente Privé, que era una empresa de B2B, y la compró pues Vente Privé, que es la misma empresa que compró Privalia en España pues un par de años antes. Bueno, pues yo recuerdo que en esta empresa se contrató una directora financiera con una capacidad brutal, una mujer con un currículum excepcional por la mitad de lo que le estaba dando el mercado. ¿Por qué por la mitad? Bueno, pues porque, pues mira, acaba de ser madre y le interesaba tener una jornada flexible. Que, bueno, pues mira, pues voy por la mañana, pero luego por la tarde, pues me puedo conectar desde casa, puedo resolver desde casa, pero quiero poder trabajar de esta manera. No estoy diciendo que esta sea la solución para ti, Elena, pero que sí va por analizar, oye, qué es lo que está dando el mercado en relación a mí y qué puedo hacer yo de diferente también aquí para captar más talento. Paso ¿alguna pregunta más? Bien, ¿es la tecnología un aliado para el crecimiento o realmente es una desventaja? Bueno, la tecnología para mí es un aliado desde dos puntos de vista. Primero, es un aliado porque normalmente el gran crecimiento, la escalabilidad, te la da la tecnología. Y antes, pues hablábamos de empresas que pues nacen y en muy poco tiempo consiguen tener
una facturación muy alta, un número de clientes muy significativo. Esto es porque estamos en un mundo con una capacidad de ir muy rápido y esto nos lo da la tecnología. Es decir, la tecnología es un aliado porque nos da herramientas para crecer que no teníamos antes. Y además, a mí, francamente, me gusta decir que la tecnología ha democratizado de una manera muy importante la generación de empresas y la generación de negocios, la gestión empresarial, porque realmente tú hoy puedes estar en cualquier parte del mundo, que solamente necesitas una conexión a Internet para poder estar haciendo negocios, generar empresas, gestionar empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, es que yo creo que la tecnología hoy en día la tenemos que utilizar de forma transversal en el sector en el que estéis. Aquí, obviamente, mucho más. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que estar viendo, oye, qué innovaciones están produciendo en este sector, qué está cambiando en este sector, para ver qué puedo aplicar yo a todos, todo mi modelo de negocio con todas las tendencias, todas las novedades y que pueda ser importante para ser más competitivo. O sea, que desde ese punto de vista también me parece absolutamente clave. Pero también en otros sectores, yo siempre lo digo, o sea, ahora mismo, y de hecho lo veis en inversión, o sea, realmente ahora mismo la inversión se está haciendo no solamente en empresas TIC, sino en empresas de casi todos los sectores, pero sí tienen una característica y es que estas empresas utilizan la tecnología de forma transversal. Muchas gracias, María Luisa. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Tenéis alguna pregunta para María Luisa? ¿No? Bueno, pues entonces yo voy a seguir yo preguntándote. Fíjate, al hilo de lo que acaba de poner Marisa, que mañana tenemos del Campus TIC, tenemos un taller presencial en atracción y retención del talento en el sector TIC, que no solo desde mi punto de vista, no, sino que ya muchos pensamos que está muy bien la tecnología, pero muchas veces el recurso humano o la persona, ¿no? La persona pues cuenta mucho más allá de la tecnología y muchas veces en el sector TIC es digamos que, no diría yo que una debilidad, pero que a veces no se le saca, digamos, tanto rendimiento o tanto potencial a lo que el recurso humano debería, ¿no? Por eso mi pregunta iría orientada, ¿no? A ti, a decirte, ¿qué papel tiene el equipo que tienes en la empresa, el recurso humano, a la hora de hablar de crecimiento, del crecimiento empresarial? Porque yo creo que tienen mucho que decir o no sé, ¿cómo lo ves tú, María Luisa? Bueno, yo creo que el equipo es absolutamente fundamental. Antes, cuando he hablado un poco del mapa del tesoro, esa forma de mencionar el plan estratégico, hablaba de que es fundamental esas líneas de realimentación. Os daba el ejemplo de que a veces pues, hago una reflexión estratégica con mandos intermedios de una gran compañía y resulta que no saben si tienen un plan. Entonces, obviamente, si sus mandos intermedios, que son como ese escalón medio de la compañía, no saben dónde van, cómo van, pues los estamos aprovechando al 100%. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿están 100% felices con nosotros? ¿Tú no te gusta sentirte implicado, comprometido? Eso es muy importante. Entonces, yo creo que la mejor herramienta es hacer al equipo partícipe del crecimiento. ¿eh? Eso es lo primero. Ese vestir la camiseta todos es fundamental. Y aquí os hablo de lo importante que son las herramientas emocionales también. Los seres humanos no nos movemos solamente o incluso, fíjate, os digo mayoritariamente por cuestiones, por motivaciones extrínsecas, sino que muchas veces son motivaciones intrínsecas vinculadas a nuestra satisfacción personal y trascendentales, es decir, el compromiso, el mejorar el mundo y todas estas cosas, pues son muy importantes. Entonces, el equipo es crítico, si no tengo un equipo preparado para crecer, es muy difícil que crezca. Y en ese crecimiento hay una labor de encontrar a las personas pues absolutamente clave y muy importante. Y de hecho, este es un capítulo al que
dentro del crecimiento, independientemente del taller que veo que han mencionado aquí, sí que hablaré en las sesiones presenciales, sí que hablaré de, oye, cómo diseño el crecimiento y la redimensión de un equipo para el crecimiento, es decir, el crecimiento visto del impacto en recursos humanos, porque una compañía no puede pasar a facturar el doble o el triple con los mismos recursos humanos y las mismas, los mismos procesos para gestionar a las personas, ¿vale? Eso es absolutamente importante. Luego me ha llamado, muchas gracias Elena por tu respuesta, que me dices, a raíz de esto que has comentado ya he pensado una cosa que podría aplicar, gracias. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que pasa todos los días. Nuestro cerebro se ve estimulado por pensamientos de otros. Entonces, este es un proceso natural de co-creación, ¿no? Entonces, por eso os decía que es tan importante que quizá es mucho más fácil en un entorno presencial trabajar sobre nuestro propio caso que en un entorno webinar que es más frío, más lejano. Pero Elena ha planteado algo que la preocupa y simplemente del debate pues ya ha captado una idea, no es que se la haya dado yo o se la haya dado Juanjo, sino que de la propia reflexión sobre el mensaje de otro, su propio cerebro estimula su creatividad y genera una idea. Entonces, por eso os he animado a todos a que cuanto más entremos en vuestros casos prácticos, pues muchísimo mejor. Oye, y siendo consciente de que este es un entorno mucho más frío de lo que puede ser un taller presencial, lógicamente. Eso está claro, lo entiendo. Hay un caso, fijaos, antes cuando hablábamos del enfoque global, y ahora estoy trabajando con una empresa noruega que, bueno, con un sistema de sensorización y utilizando pues un tipo de compuesto químico, consigue que el agua que necesita un cultivo pues reducirlo en un 90%. Entonces, imaginaos eso en zonas del planeta, pues como ser, pues yo qué sé, nuestro país, el sur de nuestro país, ¿no? El caso, como puede ser de la fresa o todo el caso de Almería, o incluso los campos de golf. Ellos tienen clientes vinculados a, por ejemplo, pues, Emiratos, Abu Dhabi, etcétera, que son campos de golf que han tenido muy buenos resultados en esto. Bueno, pues realmente esta empresa de Noruega, una de las cosas que estoy trabajando con ellos en varios ámbitos, ¿no? Pero una de las cuestiones en las que estoy trabajando es, oye, cómo creces con una tecnología muy específica en diferentes ámbitos, porque claro, fijaos que es curioso, porque en Noruega no es una empresa noruega y su primer mercado no está en Noruega. Fijaos, ya de por interesante, ¿no? Bueno, pues están creciendo en clientes de fuera de su país, es decir, su primer cliente no estaba en su país. ¿Y esto cómo lo están desarrollando? Bueno, pues esto lo estamos desarrollando en base a alianzas. Entonces, en cada país van creando una alianza con una empresa integradora que normalmente es proveedora de servicio de lo que es su segmento de clientes target, su segmento de cliente objetivo. Bueno, este es un caso también muy bonito que están creciendo con una estrategia clara muy basada en la herramienta alianzas. Bueno, te cedo el micro, Juanjo, por si hay alguna cuestión más. No sé, si nadie quiere preguntar nada más, yo ya he satisfecho todas mis curiosidades que tenía con respecto al webinar conforme te he ido escuchando. Si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, solo nos queda darle las gracias a María Luisa por el webinar de crecimiento, emplazaros a que os apuntéis a las sesiones presenciales que van a tener en las que se hará una mayor profundización y como bien decía María Luisa, es un medio muchísimo menos frío, el contacto humano y más emocional el que tenemos aquí. Y nada, y a los que me preguntabais que si el webinar se graba y luego posteriormente dentro del portal de formación del Campus Corporativo TIC se subirá la grabación para que podáis acceder a ella con toda comodidad. Pues en mi caso nada, darte las gracias María Luisa y pasarte el micrófono para que puedas despedirte.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Juanjo, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros y quiero empezar con una última reflexión. Ayer, con esta empresa que facturaba 15 millones de euros, me estaba hablando de su crecimiento, me estaba diciendo que su sector crecía, me estaba diciendo que el 95% de su facturación era recurrente. ¿Qué os parece? ¿Crecía suficientemente? ¿Podía crecer más? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pensarlo y el próximo día en las sesiones presenciales vamos a profundizar sobre ello. Muchas gracias.